¿Qué pasa, gente del Estu? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la radio de Noticiero Garibaldi y vamos a darle caña este fin de semana, un fin de semana con muchísimo baloncesto de viernes a domingo, con femenino, con masculino y con los dos juniors. Y bueno, antes de empezar, como siempre, os recuerdo que ayudáis mucho a mí, a que me siga ilusionando este proyecto, básicamente, si le dejáis un like, os suscribís o le dejáis un comentario o, mucho mejor, las tres. Y también antes de empezar, voy a variar un poquito este fin de semana, como suelo hacerlo, ¿no? Voy a empezar con el femenino porque creo que la temporada ya está muy complicada para meternos en el playoff, que todavía sigue habiendo oportunidades. Ahora hablaremos lo primero de eso. Luego hablaremos del masculino, luego junior masculino y luego junior femenino. Acabamos con buenas noticias y lo mejor para el final, ¿no? Así que nada, vamos a ir rapidito porque hay muchísimas cosas que hablar. Y el femenino, digo que tiene muy complicada ese pase a playoff. No imposible, porque el que lo marca es un Estepona que va 13-15. Por delante tenemos al Baxi Ferrol también con 13-15 y luego estaría el Estudiantes con un 12-16. Ambos equipos, Estepona y Ferrol, si mal no recuerdo, les tenemos el average ganado. Tendría que mirarlo, pero juraría que ambos se lo tenemos ganado. Entonces, ¿qué pasa? El Estudiantes tendría que ganar mínimo uno de los dos partidos que le quedan. Y que Estepona y Ferrol ambos los pierdan. Entonces ya no dependemos de nosotras mismas. El Estudiantes, los dos últimos partidos que tienes contra un Casademont Zaragoza que ha ganado 25 partidos y ha perdido 3, por ende, el Estudiantes obviamente puede ganar ese partido porque ya hemos visto lo que es capaz de hacer contra equipos grandes, tanto lo bueno contra Girona, lo malo contra Girona como lo bueno contra Avenidas, que hablaremos ahora, pero es muy complicado ganarle a este equipo y lo más probable es que el Estudiantes pierda este partido. Pero, oye, sería increíble ganar ese partido. Y el último partido nos lo jugaríamos con Ensino. Un Ensino que va 14-14, que está haciendo buena temporada, pero es un equipo mucho más ganable que todo un Zaragoza. Entonces, bueno, no termina aquí la temporada, pero se complican mucho esas opciones de llegar al playoff. Pero se han luchado. Se han luchado y se vio en ese partido contra Avenidas un partido complicadísimo, 58-61, y donde el Estudiantes supo sufrir al principio y a la mitad y darle la vuelta sobre todo, bueno, un poco la segunda parte, segundo cuarto, perdón, y el último cuarto, porque fueron un primer y un tercer cuarto muy parecido y un segundo y un último cuarto también diferentes, pero bueno, tienen sus similitudes. Un Estudiantes que luchó contra una Avenida muy complicado de jugar, un equipo muy duro en defensa, que hace muy bien las cosas, que no te anota muchos puntos, anotó 61, pero que en defensa es muy difícil hacerle canastas a este equipo y se vio. Solo 2 jugadores del Estudiantes por encima de los 10, que no están nada mal. Hablaría un poco de Perfumerías Avenida, como siempre hago, pero quiero ir rápido, aunque destacar sobre todo que es una jugadora que yo no tenía muy controlada. Viraj Takakskis, no sé cómo se dice, perdonadme, es una auténtica jugadoraza, me encantó, me gustó muchísimo. Y hombre, como siempre, Yana Martín es una gozada verla, juega a un ritmo muy diferente y la verdad es que nos supieron hacer daño muy bien a ese exterior, que es un poco lo que también nos esperábamos, pero hicieron un gran partido en general, con esos 18 rebotes ofensivos, 13 asistencias y 24 pérdidas, muy parecido a lo que hizo el Estu, y 11 recuperaciones contra un Estu que estuvo muy mal en el manejo de balón. Un Estudiantes que no voy a hablar de todas las jugadoras porque lo he dicho, quiero ir rápido, es un partido que se luchó, pero que nadie va a estar realmente bien en este partido, aunque sí que es verdad que Neka fue la gran jugadora del partido en lo que fue la regularidad. Para mí la MVP fue Juana por lo que hizo en el último cuarto, sobre todo. 15 puntos para Juana, 60%, 33 al exterior, 3 asistencias y 3 rebotes. Neka son 12, 41% al interior, 11 rebotes, 2 asistencias, 6 pérdidas, que me parece una auténtica barbaridad para lo que suele ser Neka, que no es una jugadora con muchísimas pérdidas. Luego la jugadora que yo más pondría el foco, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ambas buenas cosas suyas, pero la mala es por parte, yo creo, del equipo. Una, Irati, que jugó muy bien, 15 minutos, 8 puntos, 4 rebotes, un robo y 2 pérdidas. Una cosa que yo creo que mucha gente no entendió el por qué jugó tan poco. Porque dio un gran nivel en pista cuando estuvo, sobre todo con una Frieda que no fue su partido, ¿no? Acabó con 6 puntos, jugando 31 minutos, fue la
jugadora que más jugó por minutos, la segunda jugadora por unos segundos contra Neka. Pero bueno, Frida no estuvo bien. Lisa, yo creo que volvimos a ver un poco a la Lisa feliz jugando con esa chispa, pero es una jugadora que todavía le falta ese toque de balón que tenía, que imagino que poco a poco lo recuperará y ojalá en esos dos últimos partidos haga muy buenas actuaciones. Sarachevsky yo creo que está firmando un gran final de temporada, sobre todo en la anotación, son 6 puntos, que ya es bastante para lo que podría haber sido en el partido. Y Isa Latorre, que yo creo que sigue haciendo en general muy buenos partidos. Un femenino que yo quiero terminar igual que terminé el partido en el sábado ayer, diciendo que creo que tenemos que dejar de lado que no hemos entrado en playoff, que yo creo que al final es el objetivo, seguir haciendo lo mismo que hacíamos las temporadas pasadas, porque creo que Estudiantes, estas Women in Black, nos han dado algo que es muy importante, que es cómo un equipo completamente devastado a mitad de temporada, recordemos ese duro inicio de temporada con muchas bajas, muchos cambios, con mucha incertidumbre y pocas cosas claras en la plantilla, y cómo poco a poco, y yo creo que esto hay que darle un aplauso obviamente a Olmo, que es el que ha conseguido que todo esto funcione, a las jugadoras por dejar que trabaje, y sobre todo, hombre, yo creo que a una directiva que fue valiente poniendo a Olmo, que fue valiente manteniendo a Olmo, que ya el año pasado no se le dejó mantener, pese a también tiene una buena racha, y que bueno, oye, al final los fichajes que se han hecho para intentar arreglar esto, quitando para mí el de Leona Odom, han funcionado. O sea, los fichajes de Lisa, Maddie Garrick, Paige Crowthorne, ese tipo de fichajes han funcionado muy bien. Luego, obviamente, Laura Erickstrap es un punto ahí extraño que siempre yo creo que hasta que hable Olmo pues no entenderemos muy bien ese fichaje, porque no es que se le haya dado ocasiones al principio, no haya funcionado y luego se le haya ido quitando minutos. Es que casi ni desde el principio se le daban esos minutos, cuando yo creo que había una necesidad en esa rotación en el 5. Pero bueno, caso aparte, creo que el Estudiantes ha demostrado que cuando tienes un grupo tan guay como tienen las tías, que yo lo sigo diciendo mucho tiempo, cómo puedes ver en redes sociales cómo se juntan, cómo son una piña, y cómo cuando vas al pabellón lo notas entre ellas, el buen rollo que hay y mucho trabajo. Incluso cuando perdían, que es cuando yo más iba acreditado al campo, joder, las veías muy unidas y veías un grupo. Y Olmo creo que ha sabido trabajar muy bien con eso, y yo creo que hay que darle un aplauso a él, al equipo, y siempre se le dan palos a la directiva, sobre todo obviamente en este caso al director deportivo, que es Otego, pero creo que el trabajo que se ha hecho con el femenino para pasar de un equipo que a mitad de temporada, repito, estaba peleando por no descender, y que mucha gente ponía eso ya como nuevo objetivo, yo me incluyo, el no sufrir y quedarnos en la liga un año más y ver qué pasaba el año que viene, coño, que a 2 semanas aún tenemos posibilidades remotas, pero de entrar en un playoff y de emocionarse, de hacer 7 victorias consecutivas, de mostrarse como uno de los equipos más en forma de la liga, y sobre todo, cosa que ha hecho muy pocos equipos, y por lo que veo, solo Estepona ha pasado de estar abajo como hemos estado nosotras, arriba, a ellos a estarse en el último puesto de playoff. Y creo que es algo muy a tener en cuenta, y que ya lo dije ayer, cuando pase el tiempo, este verano, la temporada que viene, miraremos atrás y diremos, joder, vaya temporada nos han hecho las tías, qué guay. Y yo soy el primero que lo critiqué en su momento, soy el primero que el partido contra Girona puedo ser más crítico, incluso en este partido contra Avenida puedo ser más crítico, pero es que creo que no tiene sentido, porque ya está, o sea, la temporada es esta, ha sido una maravilla, empezó fatal y ha terminado muy bien. Y yo, obviamente, cuando pongamos las notas y hablemos de la temporada en general, hay que hacer un análisis general, pero yo me voy con muy buen sabor de boca, porque creo que hay un grupo que, si se puede mantener, es muy bueno, hay un entrenador que, si se puede mantener, ha hecho las cosas muy bien, y que si esto se traslada a la temporada que viene, se cubren huecos y se mantiene sobre todo el núcleo, que es muy complicado, pero es lo que decimos todos los años, pero si se mantiene un poco este núcleo, se cubren huecos y se hace como ha sido esta temporada con Olmo, un sistema y una decisión de cómo vamos a jugar sólida desde el principio, y luego se va trabajando técnicamente, ¿no? Que lo que decíamos, la base existe, el carácter de estas jugadoras, y todo eso, la agresividad, la velocidad, el robo, el estilo de juego, está genial. Y luego, si se puede ir trabajando técnicamente en eso y darle
matices y darle brochazos, ir cambiando ciertas cosas, genial. Pero al final, cuando tienes una temporada como esta, que es tan complicada, convertir a un equipo que estaba sufriendo por ganar partidos, que estaba bajísimo de carácter y de ganas muchas veces, en convertirse en un equipo que ha hecho cosas increíbles. Y obviamente sin contar el gran año europeo que hemos tenido, que a mí me parece que mucha gente se lo ha olvidado, que hemos mejorado lo que hicimos ya la temporada pasada. O sea, los objetivos para mí eran dos. Era un pasito más en la Eurocup, y se ha dado, y un pasito más o igual en la Liga, que era entrar en playoff y volver a pelear hasta el último segundo en esos cuartos. Y obviamente ese no ha llegado. Pero si nos vamos a mitad de temporada, que el objetivo de la Eurocup seguía siendo el mismo, pero se había cambiado el objetivo de la Liga a, oye, vamos a mantenernos relativamente cómodas, eso es algo que se ha conseguido con creces porque hemos estado luchando por intentar entrar en playoff. Y mucha gente ha cambiado de, hostia, que descendemos a, joder, que entramos en playoff. Entonces, eso es lo que vamos a valorar. Pero bueno, lo dicho, partido de Contravenida. Se podrían haber hecho cosas mucho mejor, las pérdidas son un desastre, creo que al final no jugamos tanto por dentro cuando tuvimos una NECA muy enchufada, fuimos demasiado rápidas, no pasamos el balón bien por fuera, no fuimos pacientes, que es algo que nos costaba mucho, y poco a poco fuimos encontrando hueco, y en el último cuarto sobre todo ya nos entraron muchos más triples, nos sentimos más cómodas. Yo creo que nos quitamos el peso de encima y empezamos a jugar muy bien, que es un poco lo que teníamos. Yo creo que cuando llegó esa presión de, coño, que nos podemos meter en playoffs, es cuando de repente esto ha hecho plof. Y se han cagado un poco, ¿no? Que es entendible también. Pero, obviamente, es muy criticable el partido contra Avenida, pero solo el carácter que han mostrado para en ese último cuarto coger a toda una Avenida, que es un club histórico, que tiene una plantilla con unos nombres increíbles y unas jugadoras increíbles, y hacer lo que hicieron, chapo. Chapo absoluto. Así que nada, vámonos al masculino, que otra semana más vuelve a ser la alegría de, ¿no? por victoria, 76-96. Cada vez que lo veo me río, porque un partido que nos íbamos de 15 debajo al descanso, ganamos de 20. Encima jugando muy bien esa segunda mitad. Obviamente, es que es muy complicado de analizar este partido porque son dos partidos diferentes. O sea, en la primera mitad sobre todo el primer cuarto es un desastre, el segundo no es que mejoremos tanto como parece, pero es que el tercero y el cuarto son de marcarlos. Obviamente, Tizona es un equipo que está en descenso, y este partido lo haces contra un equipo que esté en media tabla, y Estudiantes hubiese sufrido como vamos, pero muchísimo. Entonces, aquí hay que meter obviamente el palo de decir, el partido es una mierda. El partido es una mierda y no se puede salir contento de este partido. Pero viendo cómo llegaba el esto y viendo cómo estábamos jugando, no es que me vaya contento, pero por lo menos no me voy mal de este partido, ¿no? Lo volvemos a decir, ahora el esto con lo poquito que haga, ya nos vamos a agarrar a lo que sea para estar felices y buscar, decir, oye, pues mira, es que si se juega así, joder, si se juega como jugamos la segunda parte contra Tizona, hostia, el Estudiantes es un muy buen equipo y vuelve a ser gran favorito, no gran favorito, pero de los favoritos para subir. ¿Qué pasa? Que los 20 minutos que hacemos buenos en la segunda mitad, que solamente no sean 20 al completo, igual son 15. Hay que intentar hacerlos 30, 35, incluso los 40, porque los equipos que nos vamos a encontrar ahí arriba no son Tizona, son Palencia, Fuenlabrada, Obradoiro seguramente, o Coruña, si al final veremos quién de los dos gallegos a 100, me da igual, son equipos muy Alicantes, son equipos muy buenos. Entonces, ahí está la cosa. Y Tizona, que, bueno, muchos nombres en el partido. Jan Cidek se hizo un partidazo, Nugu jugó muy bien, Terins y Parrado también buen partido, y en general creo que de más a menos, y parte porque ellos frenaron un poquito y porque el Estu aceleró. 43 al interior, 25 al exterior, 15 rebotes ofensivos, es criminal para este Estudiantes, es criminal. Y para mí lo que más me gusta de este equipo, de lo que hizo el Estudiantes, es que dejó a un Tizona en 12 asistencias y 12 pérdidas. El Tizona que tiró mucho de talento individual y les salió al final. Hicieron un buen partido gracias a que, oye, pues sus talentos individuales salieron. El Estudiantes, MVP fue Granger, que sacó pues el Granger sistema y jugó muy bien, pero he de decir que lo hizo de una manera correcta. Él salió, pero no se mamó todos los balones como hace por momentos.
repartió, hizo que jugara el resto y se movió, y a veces era él el que finalizaba, porque yo estoy diciendo, Jason Granger puede ser un creador de juego, puede ser un finalizador, pero normalmente cuando estamos en estos momentos de problemas, Jason Granger se pone a la capa de, oye, yo organizo y yo me la mamo, y yo me la tiro. Y creo que al final Granger tiene que buscar que alguien también genere y él sea el que finalice, porque va a estar mucho menos cansado, va a tener mucha menos fatiga y, oye, va a tener muchas menos opciones de hacer este tipo de partidos más regularmente. Son 24 puntos, 66 al interior, 75 al exterior, un 6 de 8, es una auténtica burrada, 3 rebotes, 4 asistencias y 2 pérdidas. En cuanto al resto, Asier González, 10 minutitos, 6 puntos, me pareció que hizo un buen partido. En su línea general de me muevo bien, recibo, subo blandito el balón, saco faltas y tiro para adelante, pero me parece que hizo buenos minutos para lo que es, son 10 minutos, 6 puntos, es buenísimo, es lo que yo le pido a Asier, y me parece que quitando eso, una canasta o dos que te finaliza muy flojito, hizo un buen partido en general. Charles Barton, para mí es el gran huevo de este equipo. A este chaval hay que darle minutos, porque me parece que en 14 minutos son 5 puntos, 50% al interior, 50% al exterior, un rebote, una asistencia, un robo, una pérdida. Me parece que es un tío que cuando vaya pillando ritmo y sentido de juego y todo, bla, 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 va a ser muy bueno. Lo digo en serio, y creo que nos va a dar mucho. Giovannitti, que intentó, pero no anotó, pero intentó, que yo es lo que le pido, que siga dando pasitos adelante. 3 rebotes, 2 pérdidas, sí que es verdad que raro que Lucas tenga 2 pérdidas, es raro que tenga pérdidas, pero bueno, un partido muy a lo suyo, no le terminaron de salir las cosas, por lo menos lo intentó, y en defensa estuvo bien. Sasu Salin, que me parece que es el engaño de este partido, parece que le voy a dar un palo a Sasu y que quiero que Barton sea el titular, pero es que Sasu Salin en 14 minutos son 13 puntos, son 4 de 7, un 57% en triples, un rebote, 0 asistencias, un robo y una pérdida. Es un jugador que sí, tuvo el día en la muñeca, y cuando Sasu tiene el día en la muñeca es brutal, pero no dio absolutamente nada más, ni defensa, ni organización de juego. Me parece que eso es algo que Charles Barton, en más o menos la misma cantidad de minutos, me dio como más sensación de jugador de equipo que Sasu, que fue un finalizador puro y duro y que no te da nada más. Cada uno tiene su momento, pero hay que jugarlos bien, y es lo que tengo un poco de miedo, que Sasu por nombre no tenga una ventaja a un Charles que por momentos puede ser mejor jugador para el Estu que Sasu será mejor jugador para el Estu en otros momentos, porque en el momento en el que necesitemos un Sasu que esté con la muñeca hay que sacarle, y aunque solo meta y no haga nada más, es un jugador muy importante. Sergi García, que terminó con 5 puntos, un 1 de 3 en triples, 33%, 2 de 2 en tiros libres, 4 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y una pérdida. Muy buen partido de Sergi en lo que le pedimos, al menos yo lo que le pido a Sergi, que es organización de juego, defensa y que el equipo no se vaya de aquí arriba, de la cabeza. Me parece que eso lo sigue haciendo muy bien. ¿Podría ser más agresivo al aro? Como todos los partidos, sí, pero bueno. Jason Granger, partidazo. Tanner McGrew, 20 minutitos, 7 puntos, 3 de 3 al interior, no intentó triples, 4 rebotes, 2 asistencias, una recuperación y 3 pérdidas. Bien, en su línea, buenos minutos, olé, chapó. Yo creo que hay que buscarle más, y lo bien que lo hicieron Lotana, Stumbris y Tanner en ese partido contra Cartagena, donde se movieron muy bien en el poste alto, poste bajo, en una zona muy parecida que nos ha puesto Tizona. Creo que en este partido no supieron sacar tanto como en ese, y es algo que a mí me hubiese gustado ver más, ese juego interior de estos tres, que lo suelen hacer muy bien. Sola, que tuvo unos minutitos, se tiró un triple, como siempre, bien, con ganas de tocar balón, se le nota muy natural con balón, no se le ve nervioso. A mí es algo que me gusta mucho de Miguel, que es un chico que pisa pista y no le ves como acelerado, no, está. Y eso me gusta mucho, y veremos a ver cómo va creciendo este jugador, porque me parece que puede ser un jugador interesante, como ya lo fue su hermano. Me parece que puede ser un jugador muy, muy interesante. Hugo, que volvió el mejor Hugo, y el Hugo que necesitamos para rendir mejor en playoffs. 15 minutos, 7 puntos, 66 al interior, 75 por 3 de 4 en tiros libres. Maravilloso, maravilloso. Me encanta que esa muñequita vaya entrando en dinámica. 2 rebotes, pero como siempre, ya le conocéis, y una asistencia, sin pérdidas, sin robos. Muy buen partido, y sobre todo trayendo esa actitud que trae él, defensiva, de trabajo, y que ya no solo le hace mejorar al equipo, porque es un tío que incita a todo el mundo. Él dice, yo voy a trabajar, y la gente le dice, coño, pues yo también voy a trabajar más. Y cuando él está en pista es que todo el mundo trabaja el triple. Y lo mismo pasa con Robert Stumbris.
2 puntos, sí que es verdad que no tuvo su partido de anotación, 0 de 1 y 0 de 2 en triples, 0 de 1 en tiro de 2, un 50% al tiro libre, no tuvo su partido ahí, un rebote, 3 pérdidas, 2 asistencias, un partido más flojito de Stumbris, pero que siempre trae ese trabajo, y creo que es un jugador que es muy importante para este equipo y para las aspiraciones de este equipo tener un Stumbris, a un Hugo, que traen, a un Sergi García, que traen ese trabajo un poco oculto que no se nota, es muy importante. Lotana que confirma lo que ya vimos en Cartagena, que es un Lotana nuevo, que es un Lotana que no está acelerado y que hace las cosas muy metódicas. Son 15 puntos, 5 de 5 al interior, 5 de 5 en tiros libres, un 100% en tiros de campo, en tiros en general en este partido, 4 rebotes, un robo, una asistencia y 3 pérdidas. Muy buen partido de Lotana, que tiene que cuidar un poco esas pérdidas, pero chapó, porque está saliendo ese Lotana que vimos en Fuenlabrada el año pasado, que es un auténtico animal. Pato Ganino volvió a las suyas, son 100% en el interior, un 2 de 2, un 2 de 4, 50% de triple, 100% de los tiros libres, 2 de 2, 2 rebotes, una pérdida y una recuperación, un robo. Y jugando muy bien, mostrándose, siendo certero, siendo agresivo y trayendo también obviamente ese trabajo que también nos trae Pato atrás. Un Estudiantes que termina con un 70% al interior, siendo la gran clave, un 50% en triples, que obviamente fue de muy menos a más, 8 rebotes ofensivos, son 13 asistencias, muy flojito, y ahí se notó mucho el trabajo de Granger, y sobre todo que volvimos a, durante muchos tramos, sobre todo en la primera mitad, no tener paciencia y no mover bien el balón, no buscar las ventajas y comernos muchos balones. Y sobre todo las 20 pérdidas, que es el gran debe de este equipo, cuidar mucho más el balón. Dicho esto, vamos a lo importante, que son los juniors. Empezamos con el masculino. Masculino que se enfrentó, y esta vez lo digo de verdad, se enfrentó porque muchos años atrás jugar contra el Real Madrid era una derrota asegurada. Y bueno, joder, un Estudiantes que supo ponerle complicado a los vikingos ganar el partido. 77 Real Madrid, 60 Estudiantes, pero hasta el último cuarto pegados y haciendo las cosas muy bien. Un Real Madrid que podría ser perfectamente un equipo extranjero. Yo por nombres te diría que hay un español, te diría. Hay un problemón increíble, porque pasa también con el Barça y pasa también con muchas otras canteras, donde la mayoría de tu cantera, de tu equipo más importante de la cantera, que es este Junior, es extranjero. Es increíble. Pero bueno, pasando de eso, que ya es algo que sabemos todos, un Estudiantes que hizo un buen partido. Yo dije, para mí, yo pude ver este partido bien. Gran partido de Iván Montero. Muy buen partido. Son 12 puntos con un 4 de 9, un 44% al triple. Son 5 rebotes. Muy buen partido. Muy interesante este chico. Veremos un poco a qué puede llegar. Pero me gustó bastante. Obviamente me gustó mucho también Simón Gradín, un jugador que tiene pinta de que ya el año que viene va a ser Liga EVA a todos los efectos, y que si el Estu lo trata bien, este tío es un pepino. Son 7 puntos, 25 al interior, 33 al exterior, son 10 rebotes. Muy buen partido, ya veremos en la final. En el tercer y cuarto puesto también se ha hecho un buen partido. Marcos Zurita, ex Real Madrid, que fue un jugador que a mí cuando llegó, me acuerdo de su historia, que llegaba del Real Madrid, y dije, joder, qué guapo. Yo no recordaba un jugador que hiciese el camino a la inversa, ¿no? Siempre desde el Estudiantes al Real Madrid, y dije, mira, pues un jugador que va y hace la inversa. Me gustó mucho su partido, es un chico interesante. No sé cuánto dura en el Estudiantes, he escuchado como cosas de que va a ser una temporada y se va a ir. Si se queda otra temporada más, es un jugador muy interesante, mucha calidad, y que si se le sabe dar ese cariño, pues oye, puede ser interesante. Y por último, destacar a Haile Aparicio, son 9 puntos, 50% al interior, 25, un 1 de 4 al exterior, 4 rebotes, una asistencia. Un jugador que ya conocemos, hizo la pretemporada con el primer equipo, con el EVA también tiene minutos, y la verdad es que muy, muy interesante. Y perdón, me dejaba no sé cómo se pronuncia, imagino que es Yadin o Jadin, no tengo ni idea. Que es un jugador también muy interesante, son 11 puntos, 71% al interior, 0 de 5 en triples, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperaciones y 6 pérdidas, que es un poco lo que le da esa gran mancha al partido, pero también un jugador muy interesante, que veremos también un poco cómo estos jugadores llegan al EVA y luego van llegando al primer equipo. Obviamente yo no soy el máximo especialista, ya podéis ir a los chicos que cubren cantera, que obviamente os lo van a contar mucho mejor.
pero hay nombres muy interesantes. Haile Aparicio, que ya lo conocíamos, Simón Gradín, que también hizo la pretemporada con el equipo, que ya lo conocíamos, pero ese Iván Montero y Yadin Shilp, creo que se dirá, ojalá me corrija, porque me gustaría saber decirlo bien. Y lo dicho, Marcos Zurita, que yo he escuchado cosas de que es un buen andam, pero bueno, veremos un poco. En la final, digamos, en ese tercer y cuarto puesto para el estudiante, se enfrentó al Spanish Basketball Academy, el SBA, y yo creo que han demostrado ser un equipazo y que el Estudiante Real Madrid era una final anticipada. 98 estudiantes, 76 Spanish Basketball Academy. Muy buen partido, muy interesante. He de decir que no lo he podido ver bien, estaba fuera de casa y lo he estado viendo un poco en el móvil, tal, tranquilamente, y lo he estado viendo por tramitos. Estaba en la montaña y estaba intentando no morirme, pero sí que he podido ver momentos. Destacar, obviamente, Haile Aparicio, 27 puntos, 71% al interior, 56 al exterior, un rebote, 2 asistencias. Simón Gradín, que me parece que ha hecho un tercer y cuarto puesto impresionante, son 17 puntos, 56 al interior, 13 rebotes, 4 asistencias. Es un auténtico partidazo. Yo a este chico ya le conocía desde hace muchos tiempos, ya le tenía más controlado y me parece un pepino de jugador absoluto. Destacar otra vez a Iván Montero, son 13 puntos, 75 al interior, 25 al triple, 3 rebotes, 2 robos. Me parece un jugador muy interesante este chico. Veremos un poco cómo va creciendo, pero me parece muy interesante. Y que, joder, ojalá verle creciendo con esto. Ya sabéis que a mí me encanta el tema de la cantera y ojalá muchos de estos jugadores lleguen. Este partido, el Estudiantes ha ido muy bien desde el principio, ha sabido controlar el partido muy bien y ha sabido tirar para adelante sin ningún problema contra un SBA que es un buen equipo al fin y al cabo. Veremos, porque ya el año pasado hicimos un muy buen campeonato de España de clubes y yo creo que este año se puede igualar un poco la buena cara que mostramos el año pasado. Y para buena cara que mostramos el año pasado nos vamos al femenino, que sí que es verdad que no tuvo tanta suerte en el campeonato de España, pero que tiene un equipazo este año para hacer las cosas muy bien. En la semifinal, victoria del Estudiante 68-52 contra Centro Básquet, que acabó siendo terceras, y donde tuvimos a dos nombres propios, Ada Toribio y Adriana Díaz. Ya las conocemos a la perfección. A mí es que no puedo decir nada bueno que no haya dicho antes, y obviamente nada malo de estas jugadoras. Ada, yo creo que la gente que me conoce sabe que es una debilidad mía desde hace varios años. Es una jugadora que a mí me encanta personalmente cómo juega, pero ya no solo por técnicamente, que es increíble, sino por su carácter, por su modo de jugar, por su modo, no sé, en lo que yo veo de sentir al baloncesto. Y me parece que es una jugadora que es otro nivel de todo un poco. Y creo que eso lo puede decir cualquier persona que la haya visto. 18 puntos, 50% al interior, 2 de 2 en triples, 3 rebotes, 3 asistencias, 3 robos, 2 pérdidas. Increíble esta jugadora. Y que, bueno, hay esos rumores de que ambas se pueden ir a Estados Unidos, al high school y luego a la liga universitaria, como ya ha hecho Sara Okeke. Si no me equivoco, creo que ambas están en edad universitaria. Yo, si ese es el caso, ojalá les vaya lo mejor posible, porque yo siento que los Estudiantes no les está dando las oportunidades que se merecen a ninguna de las dos, y sobre todo ambas han demostrado que son jugadoras capaces de rendir al nivel de primera división. Entonces, si se tienen que ir para coger esos minutos en liga universitaria y llevarse una buena tajadita de dinero, pues ojalá les vaya muy bien a las dos, y ojalá vuelvan en algún momento, que igual no, y se quedan el año que viene y les dan minutos, porque son jugadoras que merecen esos minutos, porque son dos auténticas jugadorazas. Adriana, son 12 puntos, 50% al interior, 0 de 6 en triple, algo extraño en ella, sobre todo en estas categorías inferiores. 10 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 1 pérdida. En su línea, Adriana, que encima la final pues también lo ha reventado. Nombres interesantes de este equipo. Yo ya sabéis que el femenino lo controlo mucho menos, porque al final no hay un equipo EVA como hay en el masculino, que hay jugadores que vas viendo, ¿no? Entonces, yo cuando veo estos partidos me gusta, porque es descubrir a jugadoras. Hay una jugadora que lo hace muy bien y que no la descubro porque ya la conocía de años anteriores, y su nombre se me quedó ya del año pasado, porque me parece que es una jugadora muy interesante, que es Luna Segovia. Son 7 puntos, 75% al interior,
un rebote, 2 recuperaciones, y una jugadora que, no sé, a mí ya el año pasado se me quedó su nombre y este año pues he vuelto a verla y me ha vuelto a gustar bastante. Fuera de estas 3 jugadoras que son las que tenía controladas, he descubierto a Sanae Agune, muy interesante, Isabel Yenés también, una jugadora interesante, y me han gustado Elena García, no voy a decir el segundo apellido porque seguramente lo diga muy mal, pero también es una jugadora capitana, es una jugadora interesante, y veremos cuántas jugadoras pueden salir de aquí porque pinta muy bien y lo han demostrado en una final contra Baloncesto Torrelodones, que si mal no recuerdo es que han estado dudando, tendría que haberlo mirado, pero no me ha dado tiempo. Si no me equivoco, Torrelodones ganó el año pasado. Bueno, si no me equivoco, no. Torrelodones ganó el año pasado 100% el campeonato de Madrid, y un Estudiantes que no ha dejado nada nada, 78-42 en una final que sí que he podido ver mucho mejor, y auténtica locura lo de estas jugadoras. Obviamente Adriana Díaz, MVP del torneo, 18 puntos, 86 al interior, 14 al exterior, 16 rebotes, 2 asistencias, 2 robos. Ya la conocemos, es su nivel, pero es que luego Ada hoy no ha tenido ese partido tan increíble en cuanto a anotación, que lo ha tenido muy bueno, son 8 puntos, 50% al interior, 7 rebotes, 5 asistencias. Es increíble, estas 2 jugadoras no me cansaré de verlas. Luna Segovia, ya por ir un poco en el mismo orden que he ido, son 5 puntos, 67%, 3 rebotes, y muy interesante, que es la jugadora que he descubierto este año y que yo creo que no se me olvida el nombre, veremos un poco a qué termina, pero Sanae Agune, 14 puntos, 50% al interior, 4 rebotes, 2 recuperaciones, una jugadora muy interesante, que yo, bueno, pues no sé, yo del femenino no entiendo tanto, pero habrá que seguir a estas chicas de cerca porque el Estudiantes femenino ha demostrado durante ya varios años que saca a mucha gente interesante que luego ya no llegan al primer equipo y pues tienen que luchar y irse a otros sitios, pero nombres muy interesantes. Esta final también ha hecho un muy buen partido Paula Sevilla, son 12 puntos, 63 al interior, 4 rebotes, muy interesante. Ana Hernández, no sé qué preferirá, son 7 puntos, 40%, 2 de 5 al triple, 6 rebotes. No sé, creo que hay chicas en este equipo muy interesantes, obviamente encabezadas por Adriana y por Ada, pero eso, jugadoras como Sanae, como pueden ser, pues eso, que he dicho antes, Luna Segovia, que ya la conocía el año pasado, Paula Sevilla, Ana Hernández, jugadoras muy interesantes y que yo creo que tienen todo para hacer un gran campeonato de España de clubes, o que obviamente ya lo comentaremos, y veremos, porque al final Adriana y Ada ya las conocemos mucho, pero bueno, son jugadoras que o suben al primer equipo y rompen un poco esa maldición de jugadoras de no conseguir rendir en el primer equipo, o pues habrá jugadoras nuevas que cojan sus puestos en este junior y hagan las cosas. Yo quiero cerrar un poco este capítulo, que se nos ha ido ya muy largo, hablando un poco sobre lo que pienso del femenino. El femenino creo que es un equipo que saca muchísimo, pero muchísimo talento cada año. Yo recuerdo, pues eso, Adriana, Ada, Sara Oqueque, Paula Sarabia misma, Paola de Mier, jugadoras con muchísimo nombre en categorías inferiores que luego no han sido capaces de o no dar el salto al primer equipo de manera bien, que sí que lo han dado Paula Sarabia, obviamente, como el gran referente. Ada y Adriana este año han sido jugadoras del primer equipo, aunque ya hemos visto un poco lo que eso ha significado. Pero jugadores eso como Paola, que sí debutaron en el primer equipo, pero no consiguieron romper. Incluso Ada y Adriana, para mí, todavía no han conseguido romper al primer equipo, como sí que igual lo ha hecho un poco más Paula Sarabia, que yo creo que tampoco del todo. O sea, nunca han sido jugadoras importantes para el primer equipo en cuanto al menos a mis ojos, que lo he dicho, no soy el mayor experto seguramente, pero yo creo que el Estudiantes igual se debería plantear el encontrar un punto intermedio, porque no sé, eso habría que preguntarle a jugadoras junior y ojalá en algún punto pueda entrevistar a alguna de estas jugadoras, me encantaría, incluso obviamente a los juniors del masculino, pero los juniors masculinos tienen un camino más fácil, entre comillas. Tú pasas del junior al EVA y del EVA pues puedes pasar al primer equipo, o hoy ha habido casos de jugadores que pues han estado cedidos en equipos de segunda FEP, de lo que era la antigua Les Plata,
y pues suben de una manera un poco más sencilla el camino. Pero en femenino tú pasas de un junior a un primera división, y ya no un primera división, el Estudiantes es un primera división que juega Eurocup, que tiene que ir a playoffs, ¿no? Que tiene esos objetivos muy grandes y mucho más grandes de lo que puede ser una jugadora saliendo de un junior. Entonces, creo que el Estudiantes debería plantearse tener acuerdos con equipos de pues, Liga Femenina Challenge, de Liga Femenina 2, para hacer ese salto un poco más fácil. No sé si estaré diciendo cosas que tengan sentido. A mí eso me encantaría traer a una chica del junior para que, oye, hablar de este tema, ver un poco cómo se sienten ellas, si el salto al primer equipo lo ven muy complicado, si no, si bla, bla, bla. Obviamente, mientras estén en el Estudiantes es muy complicado, pero, bueno, no, quién sabe si en algún momento pues se puede dar esa conversación. Pero lo que sí que sé, porque lo vemos cada año, es que hay nombres muy interesantes en el femenino, en el junior femenino, que no terminan de dar ese salto al primer equipo, y creo que al final eso es un problema, porque los grandes equipos, Casa de Monzaragoza, Girona, Valencia sobre todo, Perfumerías Avenida, son equipos que son capaces de o generar o captar talento joven, y creo que Estudiantes sí que ha sido capaz de captar talento joven, funcionando mejor o peor. Ya tenemos el caso de Frida Bunne, que es un auténtico exitazo, pero es algo que a veces puede que no te funcione, a veces puede que no consigas hacer ese fichaje. Entonces creo que tener una buena cantera de donde saques jugadoras, y que no es una cantera como tal, el Estudiantes femenino es una de las mejores canteras femeninas de España. Entonces, tienes que poder sacar jugadoras de ahí válidas para primera división, como lo hacen Valencia y como lo hacen muchos otros equipos que no tienen que tener un músculo económico tan grande y que pueden ocupar huecos de tu plantilla con jugadoras de la casa, que ya no solo te va a ahorrar dinero, que es muy importante, pero que también han demostrado ser jugadoras que se dejan el puto alma por este equipo y por este escudo, que es algo que nos suele, depende de las temporadas, faltar bastante. Entonces creo que, pues oye, sería interesante ver eso. No sé cómo funcionaría, sé que hay jugadoras que han pasado por Canoe, pero no sé muy bien cuál sería el sistema. Dicho esto, y ya para terminar, porque se está diciendo esto larguísimo, seguiremos los campeonatos de España, como hemos hecho este campeonato de Madrid. Veremos un poco yo cómo me puedo organizar y cómo podemos hacerlo, pero pues oye, os traeré y os intentaré traer en verano y durante obviamente esos campeonatos de España y los que faltan, porque todavía faltan más campeonatos de Madrid, más campeonatos de España, cómo van estos chicos, cómo van estas chicas y sobre todo lo que al final yo creo que os gusta más a vosotros, qué nombres son interesantes pues para ese EVA masculino y para, oye, futuros talentos femeninos que suban al primer equipo y peleen por romper un poco esta maldición que estamos teniendo. Así que nada, poquito más, nos vemos a lo largo de esta semana con un fin de semana muy importante tanto para el masculino como para el femenino, sobre todo para el femenino, que se juega a tener esas pequeñísimas opciones de playoff, pero hombre, para un masculino que siga demostrando que, uno, puede ganar partidos y dos, que lo está haciendo jugando bien y tres, pues a ver si pueden sumarse pues otros 5 minutitos si jugamos bien 20 minutos o 25 minutos. Así que nada, nos vemos a lo largo de la semana y poquito más. Chao.